Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia, hoy en concreto en los puntos 651 al 655, que tienen como título Sentido y alcance salvífico de la resurrección. Los leo brevemente y paso a comentarlos. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión según las Escrituras y el símbolo niceno-constantinopolitano indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era, yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos: la promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a la nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado, y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial, porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección: id y avisad a los hermanos. Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Unas palabras, pues, impregnadas de la palabra de Dios, como siempre, estas de nuestro catecismo. Bien, cuando hablamos del sentido salvífico, el alcance salvífico de la resurrección, pues hay que decir que la transformación que se ha experimentado en Jesús, en su humanidad, al resucitar, se comunica a la humanidad entera. Es decir, eso que le ha pasado a Jesús, eso que ha tenido lugar en Jesucristo, no solo es para Él, sino que Él se convierte en un principio para extenderlo a toda la humanidad. ¿Qué es lo que ha pasado en Jesús al resucitar? Lo explicábamos ayer, pero vamos a recordarlo brevemente. En Jesucristo, en la resurrección, ha tenido lugar como un nuevo nacimiento a su filiación divina. Él ya era hijo de Dios por naturaleza, desde siempre, desde toda la eternidad, y desde la encarnación también, era hijo de Dios también en cuanto a su humanidad. Pero ayer recordábamos pues ese texto misterioso de Romanos 1, 3, 4, en el que decía que por la resurrección Jesús ha sido constituido Hijo de Dios en poder, Hijo de Dios con poder, decía. Queríamos decir con ello que la resurrección le daba a la filiación de Jesús un sentido de plenitud, porque hasta la resurrección estaba la humanidad de Cristo, la filiación divina de esa humanidad estaba como escondida en la humillación de la carne,
porque la carne y la humanidad es como un velo que tapa la divinidad de Jesucristo. Lo descubre, pero lo tapa al mismo tiempo. Es como el pan eucarístico, ¿no? El pan eucarístico que cuando lo exponemos en la custodia, ese pan está significando lo que quien verdaderamente está dentro de él, ¿no? El pan nos recuerda que en él se contiene realmente y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos lo desvela, pero nos lo oculta al mismo tiempo. Así pasa con la humanidad de Jesucristo, que desde la encarnación, por la humillación que supone la encarnación, está descubriendo, pero al mismo tiempo velando, ocultando la divinidad, la filiación divina de esa persona divina. Pues bien, ocurre que en el momento de la resurrección, el Mesías es entronizado en su gloria. Es de esta forma la cualidad del Mesías queda perfectamente expresada. Podríamos decir que aquella primera filiación divina, la que tenía por naturaleza, ahora se prolonga y se expresa plenamente en la gloria. Al encarnarse, el Hijo comunicaba su filiación divina a su naturaleza carnal, pero antes de la resurrección esa filiación no había podido penetrar enteramente la naturaleza humana de Jesús, hacerla pasar a ella sus privilegios y su gloria divina. Estaba como despojada la humanidad de Jesús de esa gloria, de esos privilegios de la gloria divina, porque voluntariamente también había renunciado. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de su condición divina. Eso que dice Filipenses, ¿no? Pues ahora ese despojarse de su condición divina ahora es recuperado en la condición gloriosa. Eso es lo que le pasa a Jesús. Él se había despojado de su condición divina, abrazando la humillación de la humildad de la carne, y ahora en la resurrección recibe pues esa plena glorificación. Eso es como si la divinidad empapase más plenamente la humanidad de Jesucristo. Y eso ha tenido lugar en Jesús, en ese momento. Por eso es cuando se dice que ha sido constituido Hijo de Dios en poder, no es porque antes no fuese Hijo de Dios, sino como diciendo, ahora le ha empapado plenamente tras la resurrección toda la humanidad. Bien, y constituye una auténtica novedad, una auténtica novedad. Se ve aquí como una especie de segunda fase de la encarnación. La resurrección es como la consumación de la encarnación. Esta vez el cuerpo es asumido por el Hijo hasta el punto de impregnarse totalmente de la condición divina. Parece que ahora la condición divina pues casi se confunde con la condición humana de Jesús, porque ha sido plenamente glorificado. La glorificación es como la encarnación perfecta, en la que lo humano y lo divino pues casi se funden en una sola cosa. Pues bien, esto es lo que ha pasado en Jesús. Ha sido glorificado, insisto, lo humano y lo divino en Jesús casi se funden ahora. Pues bueno, esta transformación que ha ocurrido en Jesús está destinada a ser comunicada a toda la humanidad entera. En la humanidad de Cristo se inaugura la condición gloriosa del mundo. Es más, la humanidad glorificada de Cristo, o sea, ese cuerpo resucitado de Cristo, es el principio, la fuente, por el cual será comunicada a los hombres la vida divina. Se va a convertir la humanidad de Cristo en la fuente de, no únicamente que ha sido glorificado, sino que va a ser el glorificador, va a ser la fuente para glorificarnos. Cristo glorificado, de él procederá toda gracia y toda santidad. Esta es la afirmación primera que queremos hacer. Vamos a hacer un momento de descanso, meditándolo, y ahora vamos a intentar, pues tras este descanso musical, concretar un poco en cuáles son las consecuencias para nosotros, las consecuencias, el alcance que tiene, la consecuencia de la resurrección de Cristo en nosotros. Yeah.
transformación que ha tenido lugar en Jesús, pues está destinada a ser comunicada a todos nosotros. Su glorificación, pues es el principio y la fuente de la nuestra. ¿Y esto en qué cosas concretas se traduce? Bueno, pues en primer lugar se traduce en que la resurrección de Cristo es el principio de una nueva vida para nosotros, una vida nueva. Vida nueva en el sentido moral y en el sentido espiritual. Quizás nos cueste menos entenderlo del sentido moral. Acordaros que eso que dice San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Es decir, que uno comienza una vida nueva, una vida de resucitado. La vida que Cristo resucita en nosotros, Cristo nos hace resucitar a nosotros, pues cuando también vivimos en gracia. Vivir en gracia es ser resucitado por Cristo. Y esto no es pequeña cosa. Si milagro de Cristo era dar la vida a un muerto, mayor milagro es la participación de esa vida resucitada de Cristo cuando vivimos en gracia. A veces no valoramos, ¿no? No valoramos el don tan grande que es vivir en gracia. Vivir en gracia es estar resucitado en Cristo. Estar resucitado en Cristo, repito, ¿no? Es difícil tener una vocación más alta. Bien, por lo tanto, el compromiso moral de aspirar a las cosas de allá arriba, si habéis resucitado con Cristo, aspirad a los bienes de allá arriba. Tener aspiraciones, pues, resucitadas, espirituales y no meramente carnales. Tenemos que pedir este don, un don grandísimo, ¿no?, que es el signo de que la resurrección de Cristo ha tenido el eco, la consecuencia en nosotros, ¿no? Bien, pero esto no es únicamente por precepto moral. Esto es así porque es que espiritualmente Cristo nos ha comunicado su vida. Él es el principio de una vida resucitada. Fijaros que San Pablo, en sus cartas, continuamente está hablando de vivir en Cristo Jesús, en el Señor. Alegraos en el Señor Jesús. Están totalmente las cartas de San Pablo empapadas e impregnadas de esas expresiones, en Cristo. Fijaros que yo he contado la expresión en Cristo 80 veces, en Cristo Jesús 47 veces, en el Señor 57 veces, en el Señor Jesús 7 veces, en las Sagradas Escrituras. Es decir, San Pablo utiliza esa expresión como una especie de comunión con Cristo resucitado. Vivir en Cristo, es decir, ahora mismo nuestra comunión con Cristo es la comunión no con el Cristo terreno, el que vivió aquí en la tierra, sino con el que está ahora en el cielo. Estamos unidos en Cristo, porque Cristo vive ahora, y su vida la estamos recibiendo. Máxime, como decía antes, máxime cuando Él nos da el vivir en gracia, es su vida la que está en nosotros, como los sarmientos están unidos a la vid. Su sangre pasa por nuestras venas, su vida de gracia es nuestra vida de gracia. Su vida resucitada es nuestra vida resucitada. Tal es la unión de vida que tenemos con Él. Pensad en esa imagen de la vid y los sarmientos, y así podemos entender que su vida es nuestra vida. Estamos insertados en Él. Bien, hay muchos textos de la Sagrada Escritura que nos recuerdan esto, que Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que su vida sea la nuestra, dice Juan 10:10. Fijaros, por ejemplo, este texto de Juan 7:1-2. Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a los que tú le has dado. Es decir, Cristo va a ser glorificado por su muerte y resurrección, y entonces Él, dice este texto, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. La vida eterna que el Padre le va a dar a Cristo, Él nos la ofrece a nosotros. Y no se refiere únicamente a la vida eterna como al destino en la otra vida del cielo, ciertamente que también,
Pero esa vida eterna del cielo comienza en nosotros, está incoada en nosotros en la vida en gracia. Vivir en gracia es, pues, el adelanto del cielo. Dios está en nosotros. Fijaros en más expresiones, como por ejemplo la de Juan 14:19. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo, y también vosotros viviréis. Fijaros qué expresión tan profunda. El mundo no le verá a Cristo resucitado. Este es el discurso que Jesús pronunció después de la cena, cuando ya él sabía que se acercaba su pasión. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Es decir, el primer fruto de la resurrección es vivir en Cristo. Que su vida sea su vida resucitada tiene una prolongación en nosotros, que somos también el cuerpo místico de Cristo. Y no solo ha resucitado la cabeza, sino que en Cristo, que es la cabeza del cuerpo místico, hemos resucitado sus miembros. Si le permitimos a Cristo, ¿no?, pues que esa resurrección se produzca en nosotros. Si también mortificamos, pues, esa tendencia que tenemos también a la muerte, al pecado, ¿no? Tenemos que permitirle a Cristo, ¿no?, abrirnos a su vida de gracia. Este es el primer sentido, y hay que decir que esta fórmula, la fórmula de vivir en Cristo, atestigua, según el pensamiento de San Pablo, que el estado glorificado de Cristo es fuente para todos nosotros. Aquí estamos percibiendo, pues, toda la gracia, es decir, es una vida según el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo se nos comunica la vida resucitada de Jesucristo. Este es el primer aspecto, el primer aspecto, y no el menor, como podéis ver, de qué finalidad, qué consecuencias tiene en nosotros la resurrección de Jesucristo. Lo meditamos un momento y continuamos enseguida. Bien, otro segundo aspecto de una consecuencia, ¿no?, una que tiene en nosotros la resurrección de Cristo, es que es principio de filiación divina para nosotros, principio de filiación divina. Como veis, también es algo unido a lo anterior que hemos dicho, pero bueno, podemos también distinguirlo porque hay textos de la Sagrada Escritura que también así lo matizan. Recibimos la vida en Cristo, como hemos dicho antes, pero bajo un matiz importante, y es que somos hijos de Dios en Cristo. La resurrección es principio de filiación divina. Fijaros, por ejemplo, Romanos 8, 14, 17. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. O sea, que hemos sido también glorificados en la filiación divina, pues con la resurrección de Cristo hemos sufrido con Él en la pasión de nuestra vida, para ser también glorificados con Él. Y esto nos ha permitido, pues, recibir no un espíritu de esclavos, no, sino un espíritu de hijos de Dios.
podemos utilizar la imagen de un injerto, todos los oyentes que han conocido también pues el mundo rural han visto en el campo cómo se hace un injerto, ¿no? Un injerto a un árbol. Bien, pues todos nosotros por la resurrección de Cristo hemos sido injertados en la relación que tiene Jesús, el Hijo, con el Padre. Y entonces él, que tiene una relación de ser hijo por naturaleza, nosotros cuando somos injertados en ese árbol, en ese tronco que une la filiación entre el Hijo y el Padre, al ser injertados ahí, también estamos por gracia, no por naturaleza, sino por gracia, estamos participando de la misma filiación. Imaginemos la imagen del injerto, pero el injerto hace que la misma vida sea la misma vida que hay dentro de ese tronco de la filiación natural entre Cristo y el Padre sea la nuestra. Es verdad que lo nuestro es por pura gracia, porque hemos sido injertados, porque no nos correspondía estar ahí. Pero sin embargo, verdaderamente recibimos la misma vida. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Fijaros bien cómo habla de que la resurrección es el medio. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Tenemos una nueva esperanza. Y la esperanza no es solo algo que no tenemos, no, ya lo tenemos en la filiación divina. Curiosamente, los evangelios, fruto de esto, ¿no?, de esta verdad, de que hemos sido por la resurrección, ¿no?, injertados en esa filiación divina, no es casualidad de que los evangelios pone en boca de Jesús la palabra hermanos, o sea, nos llama hermanos tras la resurrección. Es curioso que algún escriturista explica y matiza cómo Jesús no nos llamaba hermanos antes de la resurrección, sino después de la resurrección. Voy a matizar un poco esto que he dicho. Por ejemplo, en Juan 20, 17, cuando María Magdalena se encuentra con el Señor resucitado y va a abrazarle. Este texto ayer hacíamos mención a él. Y le dice Jesús a María Magdalena: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué fuerte este texto, Le dice, él ya está resucitado, y como está resucitado, y nosotros también hemos sido injertados en su resurrección, ahora nos llama hermanos. Vete donde mis hermanos, o sea, los apóstoles, nosotros, nos llama hermanos Jesús. Y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Está remarcando que ese Padre mío es Padre vuestro. A mi Dios y a vuestro Dios. Eso tiene lugar tras la resurrección. Bien, algún oyente me podría decir: bueno, pero algún texto ya hay también antes de la resurrección en el que Jesús nos llama hermanos. Por ejemplo, cuando está Jesús predicando, dice Mateo 12:50, ¿no? Cuando está Jesús predicando y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos están ahí fuera, esperándote. Y entonces Jesús, echando una mirada en torno, dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi hermano y mi hermana y mi madre, los que buscan la voluntad de Dios y la cumplen. Eso está dicho antes de la resurrección, sí, pero fijaros que está dicho en un sentido metafórico. Es un sentido metafórico de decir: estos son mi hermano y mi hermana y mi madre, los que buscan la voluntad de Dios. Pero no está dicho en un sentido propio, es un sentido metafórico, en el que lo que se quiere decir es que con Jesús uno tiene un vínculo más estrecho por buscar la voluntad de Dios que por ser carnalmente pues de la misma familia que Jesús. Y Jesús lo que quería remarcar es que uno está más unido con él en la medida en que busca la voluntad de Dios, que no en la medida que tiene menos vínculos de carne, porque los esos primos que estuviesen fuera, incluso la Virgen María, tiene más vínculo con Jesús por el hecho de ser aquella que busca la voluntad de Dios, que no por el hecho de ser meramente desde el punto de vista físico madre de Jesús. Es mayor el vínculo espiritual que el vínculo carnal de
de María con Jesús. Aquello, por lo tanto, eso llamarnos hermano, hermana o madre, era un sentido más bien metafórico. Pero es que el sentido propio de la palabra, de llamarnos Jesús hermanos a nosotros, solo lo dice después de la resurrección. Vete y dile a mis hermanos, le dice a María Magdalena, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo cual esto está subrayando que somos hechos, que recibimos la filiación divina, pues en la resurrección. A nosotros se nos comunica en el bautismo, ¿no? Y nosotros somos injertados en esa relación que tiene Cristo con el Padre. Es algo maravilloso, algo que debemos de meditar, algo en lo que debemos de gozar. A veces no gozamos de los tesoros que tenemos, ¿eh? Llevamos en nosotros pues, todo lo que podíamos llegar a soñar y a necesitar para ser felices y en vez de gozarlo y disfrutarlo, pues estamos añorando otras, bueno, pues yo diría otras pequeñeces, ¿no? Sin gozar del tesoro que tenemos, que es el tesoro del vivir en Cristo Jesús, de ser hijos de Dios por la resurrección, constituidos por la resurrección de Jesucristo. Vamos a meditarlo antes de continuar. El tercer aspecto que tiene alcance la resurrección de Cristo en nosotros es que la resurrección de Cristo es el fundamento de la resurrección corporal nuestra. Su resurrección pues es el comienzo y la fuente de nuestra resurrección. Hay textos como en los textos eucarísticos de Jesús, cuando Él nos dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, resucitada, no lo olvidemos, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Cuando comulgamos estamos recibiendo el cuerpo resucitado de Cristo, la sangre resucitada de Cristo, y es prenda de nuestra resurrección. Por ejemplo, tenemos el texto 1 Corintios 15, versículo 20-22, en donde también se nos habla de cómo nosotros de alguna manera estamos participando de lo mismo que le ha ocurrido a Cristo. Dice así, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. La primicia pues es el adelanto de lo que después viene detrás, ¿no? Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. A Cristo se le llama en la Sagrada Escritura primogénito de entre los muertos, o primicia de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que después vienen detrás los hermanos menores. Ser la primicia, pues es el adelanto de lo que después viene detrás. Ser el primogénito es el mayor y nosotros somos los menores, pero vamos detrás suyo. Cristo es la inauguración de la resurrección. Y como existe un cuerpo místico unido al de Cristo, resucitada de la cabeza, se va como expandiendo, ¿no? Como expandiendo esa transformación que ha tenido lugar en Jesucristo, se va expandiendo en nosotros. Dice 1 Corintios 15:36, dando un paso más. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Y dice él, necio, lo que tú siembras no revive sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Es curioso porque aquí se hace una imagen en la Sagrada Escritura en la que se compara totalmente lo que ocurre en nosotros en la muerte, resurrección, con lo que ha ocurrido en Jesucristo. Eso que dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto.
Bien, eso que él dijo se refiere a su propia muerte y resurrección. El cuerpo de Cristo es como un grano de trigo que cae y muere, y así muriendo da fruto. Y también se puede referir a nosotros. Es decir, al morir se produce también algo meritorio en nosotros, porque unidos a Jesucristo, por supuesto, sin estar unidos a Jesucristo no hay nada de meritorio en nuestra muerte. Todo lo contrario, más que meritorio es consecuencia del pecado. Pero es que si la muerte de Cristo fue meritoria, claro, Cristo por su muerte nos mereció la salvación y por su resurrección nos la comunicó. La muerte merece la salvación, la resurrección la entrega, la comunica. Bueno, pues eso que ocurrió en Cristo también pasa en nosotros. Morir en nosotros llega a convertirse también en algo meritorio. Muchos de los oyentes, pues que me estarán ahora mismo escuchando, pues habrán tenido también a veces pensando en la muerte, les habrá resultado algo costoso y yo cómo moriré, y uno igual tiene miedo a la muerte y tiene miedo a la soledad. Bien, pero la muerte es costosa, pero fijaros una cosa, la muerte es meritoria. Es meritoria porque es entregar nuestra vida. Lo mismo que dijo Jesús, a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la doy voluntariamente. Todos los cristianos deberíamos de repetir esa palabra en nuestra oración delante de Dios. Jesús, no es que me quiten la vida, es que te la entrego voluntariamente. Cuando vengas a buscarme, no vas a venir como ladrón, sino yo quiero salir a tu encuentro, quiero entregarte mi vida. No quiero sentir tu llegada última, la llegada de la muerte, como alguien que me arrebata algo, sino quiero ser yo el que salga a entregártela. La muerte para los cristianos, pues, llega a ser algo meritorio. Meritorio porque, bueno, y también nos cuesta, evidentemente, porque tenemos una tendencia carnal, que lucha ahí, ¿no? Lucha a agarrarse a, bueno, pues a lo que podemos palpar y tocar. Pero, repito, si en Jesús la muerte fue la que nos mereció la salvación y la resurrección la que nos comunicó esa salvación, pues en nosotros también pasa lo mismo. El grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Y es necesaria esa muerte para que después se comunique la salvación tras ella. El grano de trigo muere, y si no muere no da fruto. Si tampoco nosotros no morimos, no recibimos pues la glorificación de la resurrección. Lo que le pasó a Jesús le pasa a nosotros. Es que Él es el primogénito, es que Él es la primicia. Nuestro destino lo vemos en Jesús. No sé si nos hemos dado cuenta de esto. Cada vez que nos asomamos a los evangelios, estamos, aparte de conociendo a Jesús, es un espejo. Lo que vemos en Él, ese es nuestro destino. El destino de Jesús es el nuestro. Cuando la gente hace esa especie de comentario facilón, ¿no? Bueno, no ha venido nadie del otro mundo a contarnos lo que hay allí. Pues hombre, la verdad es que creo que aparte de ser un comentario facilón, creo que tiene algo de inadecuado, porque es que en Jesús vemos nuestro destino. Jesús es el grano de trigo que muere para dar fruto, y eso mismo es nuestro destino. Estamos llamados a morir para dar fruto, para poder tener una vida resucitada. Cada vez que comulguemos, ¿no? Cada vez que comulgamos estamos preparando nuestra resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La vida eterna comienza ya en la vida en gracia, alimentada por la comunión. Y yo le resucitaré en el último día. En la comunión, por lo tanto, bien hecha en gracia, con la plena apertura pues, a la gracia divina, nos está ya preparando, ¿no?, para la resurrección. Nos prepara para morir y nos prepara para vivir. En resumen, ¿no?, la resurrección de Cristo es el fundamento también de nuestra resurrección. Él es primogénito de entre los muertos, Él es la primicia de entre los muertos. Nosotros somos, por lo tanto, la consecuencia. Somos, pues, los hermanos menores que resucitaremos en Él y junto a Él. Lo meditamos un momento antes de continuar.
Y bien, como el Catecismo decía en el punto 652 que hemos leído al comienzo, la resurrección de Cristo es cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, de toda la Sagrada Escritura. Fijaros que, por ejemplo, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice, ¿no?, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Daros cuenta de que este término nos resulta absolutamente familiar, porque incluso ha sido incorporado al credo, ¿no?, al credo niceno-constantinopolitano, que tiene una palabra un poco larga, pero es el credo largo de los dos credos que rezamos, el credo largo de la misa. En ese credo se dice, según las Escrituras, fue sepultado según las Escrituras, resucitó según las Escrituras. Esa insistencia, según las Escrituras, es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Tengamos en cuenta que había una expectación, y la expectación era quién era el Mesías esperado por Dios. Y era de todo necesario para reconocer ese Mesías verdadero, distinguirlo de los falsos, que el Mesías verdadero diese pleno cumplimiento a las Escrituras. Pues bien, ese cumplimiento pleno de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento, eso que le dice Jesús a los discípulos de Maús, ¿no os dais cuenta de que era necesario que el Mesías padeciese según estaba escrito en las Escrituras? ¿No? Cuando Jesús, con paciencia, ¿no?, les va repasando todo lo que se refería a él en las Sagradas Escrituras. Bien, pues eso que le dice Jesús a los dos discípulos de Maús, bueno, pues ese es remarcar que la resurrección es cumplimiento de todo lo prometido de las Sagradas Escrituras, incluso en lo profetizado por Jesucristo. No olvidemos que Jesús profetiza repetidamente su muerte y resurrección. El Hijo del Hombre va a ser entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Es muy importante el aspecto del cumplimiento de la Sagrada Escritura, porque dado que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, la divinidad de Jesucristo pues se traduce en que lógicamente, como él mismo es el que ha inspirado por el Espíritu Santo, Dios ha inspirado las Sagradas Escrituras, si Cristo es Dios, lógicamente él da cumplimiento a las Sagradas Escrituras, porque no es posible que Dios se contradiga, sino que él mismo da cumplimiento a lo que él mismo inspiró. Eso es algo importante para reconocer en Jesús el Mesías esperado. Pero además también es importante la resurrección para descubrir en él su divinidad. Su divinidad. Es verdad que Jesús había hecho milagros, es verdad. Sí, pero los milagros de Jesús, si se hubiesen quedado únicamente en ciertos signos salvíficos que hizo con los demás, pero claro, si no los hubiese hecho consigo mismo, acordaros de esas palabras cuando está Jesús crucificado, algunos le increpan diciendo, ¿y este que salvó a los demás no podía salvarse a sí mismo? Claro, esa sospecha era una sospecha que tenía su razón de ser. Sí, ya nos contaron que hizo algunos milagros y que resucitó a no sé quién, pero claro, aquí si él mismo no es capaz de tener pues poder, ¿no?, para consigo mismo, parece que su divinidad, su principio de salvífico, pues era limitado, ¿no? Esa sospecha tenía su razón de ser. Por eso la resurrección es la plena confirmación también de la divinidad de Jesucristo. Dice la Sagrada Escritura, no era posible que la muerte contuviese al autor de la vida. No era posible que la muerte tuviese preso, tuviese esclava, ¿no?, al autor de la vida. La vida vence a la muerte. Y esta es también la confirmación de la divinidad. Cristo ha matado a la muerte. Quedémonos con esta expresión. Cristo ha matado a la muerte. Dios es un Dios de vida. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Dios, que es el autor de la vida, Él no creó la muerte. La muerte se introdujo como consecuencia del pecado. Dios es un Dios de vida. Y en el culmen, ¿no?, de este principio, de esta afirmación que Dios es un Dios de vida, podemos llegar a decir, y Dios ha dado muerte a la muerte. Muriendo, ha dado muerte
a nuestro principal enemigo y le ha destruido desde dentro, haciendo de la vida el único principio, la única vocación a la que estamos destinados. Bien, concluimos aquí, diciendo también que como la resurrección es la plena proclamación de la divinidad de Jesucristo. Él es el que es el Dios de la vida, el Dios autor de la vida, que ahora resucitando nos la comunica a todos. Concluimos aquí el comentario de hoy al Catecismo de nuestra Madre la Iglesia, y como siempre hacemos, animamos a nuestros oyentes a formular sus preguntas o también a hacer sus aportaciones llamando al teléfono 917 107 700 917 107 700. Oyente, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Un hermano religioso, Pedro. Bien, Pedro, buenos días. Le hablo de aquí, del norte. Uh-huh. Esto, pues quería injertar de una manera así, un poco metafórica, pues su palabra con la mía, para esto del árbol ese que viene del Padre. Yo he tomado unas citas aquí, una especie de croquis, ¿no? Uh-huh. Y me he quedado con la última palabra, con la última cita. Dios dio muerte a la vida. Dios, en el sentido pues de todopoderoso, dio muerte, pues el muerte pues, en todos los sentidos, pero no a la vida precisamente material solamente, sino también a nuestras deficiencias y imposibilidades que tenemos a servir, Entonces me ha gustado pues esa comparación del injerto, porque ya la había oído ya una vez así en mis estudios, y aquello de que viene un acebuche, ¿verdad?, que se pone en otra planta más sólida y de mejor clase. Entonces en lo material pues es un injerto material, pero podemos también traspasarlo al natural, o sea, el material, el natural, y después también santificarlo en el sentido de vital y en todos los sentidos. Me ha gustado eso y he tomado también alguna nota sobre los Corintios, ¿no? Esto de la resurrección en el 1 Corintios 15, 22 y siguientes. Y lo de la palabra hermanos también me interpela, que dice Jesús hermanos solamente después de la resurrección a sus discípulos, a sus amigos y compañeros. Pues nada, que yo no sé si mi interpretación es correcta y escucho su explicación. De acuerdo, Pedro, muchas gracias. Bien, especialmente yo remarco lo que has dicho de que esto pues está llamado a ser algo vital, no únicamente un principio teórico, no, sino que ojalá ese ser injertados, etcétera, hagamos de ello un principio vital. Damos gracias al Señor porque nos haga entender esos misterios y que igual, bueno, pues de esa comprensión un poco mental, ¿no?, pues pasemos a una vivencia vital. Eso es lo que deseamos. Adelante, hablamos con el siguiente oyente. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, acaba de exponer el anterior, pues en lo más importante, ¿no? Uh-huh. Pero para mí lo que más me motiva es que nos hace uno con Él, que nos hace auténticos hijos de Dios y que nos resucita con Él. O sea que cuando comulgas, pues te unes a ese Cristo resucitado y como hermana menor de Él, hija de Dios, y por lo tanto, pues eso te motiva de tal manera que puedes salir ya de la Eucaristía a encontrarte con los hermanos y comunicar ese gozo. Si verdaderamente fuésemos conscientes de todo esto, pues viviríamos la vida gozosa continuamente y la gente pues nos seguiría y se interpelaría, ¿no?,
Y esa es la gracia que pedimos al Señor y que le siga iluminando a todos los sacerdotes para que nos lleven por este camino. Padre, gracias. Bien, muchísimas gracias a usted. Bien, pues es cierto lo que ha aportado esta oyente, es decir, que el gozo y la alegría, pues es un signo porque claro, es bastante incomprensible que uno afirme estos principios de decir, bueno, pues que estamos unidos, que somos una cosa en Cristo, vivimos en Cristo. Es difícil compaginar eso pues con el hecho de que luego uno viva amargado, ¿no? Viva amargado. Es verdad que a veces uno tiene un carácter que es una cruz y el carácter es contradictorio con lo que está sintiendo en su corazón, porque siente que está pues viviendo en Cristo resucitado y luego tiene un carácter que manifiesta. Bueno, pero ahí esa contradicción hay que mortificarla, precisamente mortificar el carácter triste o melancólico o malhumorado es una forma para que se manifieste y demos testimonio de Cristo resucitado, ¿eh? Hay que mortificar ese carácter y esa tristeza y esa melancolía para que Cristo viva en nosotros y podamos dar testimonio de que Cristo vive resucitado en nosotros. Adelante, saludamos al siguiente oyente. Buenos días, padre. Buenos días. Soy Carlos. Quería consultarle una de las cuestiones que a mí, como católico, me cuesta entenderlas, aunque reconozco que muchas de las verdades son misterios que solo entenderemos cuando estemos con Dios. Es el siguiente, es la cuestión del pecado original. Usted, digamos, usted no, la Iglesia, que sé que la muerte viene a consecuencia del pecado, ¿no? Entonces, eso cuesta entenderlo cuando en la vida vemos que todo nace y muere, los animales, plantas. Entonces, cuesta entender que la muerte sea una consecuencia de un pecado. Sí. Muy bien. Y otra cuestión de lo que ha dicho usted hoy, no sé qué texto evangélico, si es de San Lucas o San Juan, sé que dice Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, más o menos, y yo le resucitaré en el último día. Eso parece entender que el que no haga eso no resucitará en el último día, y creo que lo entiendo mal o no. Quería que me lo aclarara. De acuerdo. Muchas gracias, padre. Bien, muy bien. Muchísimas gracias a usted. Bueno, son dos consultas las que hace. Comienzo por la segunda, que igual es la más sencilla. Ciertamente, pues el texto dice, yo le resucitaré en el último día. ¿Qué pasa? Que el que no comulgue no resucitará. Sí, resucitarán todos. Pero ahí se refiere ese texto, le resucitaré para la vida eterna. También puede haber, ¿no? Puede haber una resurrección para una muerte eterna. De hecho, también resucitarán los cuerpos de aquellos que pudieran estar, en el estado de condenación. Pero cuando en la Sagrada Escritura se habla de la resurrección, generalmente se entiende la resurrección para la vida eterna del cielo. Bien, la otra pregunta que hace el oyente es referente a cómo se puede intentar entender, ¿no?, ese misterio de que el pecado o la muerte se introduce por medio de un pecado, del pecado. Ciertamente es propio de la naturaleza humana nacer, crecer y morir. Eso es propio de la naturaleza. La naturaleza tiene sus propias leyes biológicas y es limitada. Y como limitada que es, tiene un desgaste natural. Y le corresponde por naturaleza morir. Bien, pero lo que la Sagrada Escritura afirma era que el hombre, pues en el paraíso terrenal, en ese estado de gracia en el que había sido constituido, había sido preservado por pura gracia de Dios, había sido preservado de eso que por naturaleza le correspondía, ¿no? Tenía unos dones preternaturales, se dice en teología. O sea, tenía unos dones especiales por los que era preservado en el paraíso terrenal de lo que por naturaleza es propio del hombre, que es la corrupción, el desgaste, la muerte, el sufrimiento. El plan primero de Dios pues era que el hombre fuese preservado de eso de que por naturaleza él constituía. Y una vez que ocurre el pecado original, pues entonces parece como que no es que se trate de que la muerte es una especie de castigo, de decir, bueno, ahora voy a hacer que mueras por una especie de edicto de Dios dado desde fuera. No, sencillamente el hombre, de alguna manera rompiendo su amistad con Dios, se sale de esa especie de campana de cristal que era pues ese estado del paraíso terrenal en el que el hombre estaba preservado de lo que por naturaleza le correspondía, y entonces, rota esa amistad con Dios en el paraíso terrenal, el hombre pasa a
a sufrir lo que por naturaleza le corresponde. No es que Dios le mande como la muerte diciendo, te mando un castigo por haber desobedecido. No, es que por naturaleza le correspondía eso. Es como cuando un niño voluntariamente se suelta de la madre o no de su madre, que no quiere ir agarrado de la mano. Bueno, pues Dios respeta que él se suelte de la mano, pero le pasa lo que le pasa, que se cae, porque por naturaleza el niño todavía no sabe andar y se cae. Es decir, que la muerte es la consecuencia natural de la naturaleza, y cuando el hombre rompió la amistad con Dios en el pecado original, pues comenzó a sufrir lo que por naturaleza le correspondía. Lo que ocurre es que el misterio de misericordia es pues que Dios nos llame a una vida no ya meramente de una felicidad, no pues en el paraíso, sino a un destino muy superior, que es la intimidad con Dios en el cielo y la filiación divina que Adán y Eva no tenían, ¿no? O sea que todavía después de este pecado podemos decir, feliz pecado que ha merecido tal Redentor, porque ahora somos llamados a algo todavía, sí, aunque tengamos que morir, que Adán y Eva no tenían que morir, dirá alguno, es verdad, pero aunque tengamos que morir, nuestro destino es, por la misericordia de Dios, muy superior al que eran el de Adán y Eva. Ese podría ser un pequeño resumen de esta pregunta que ha hecho este oyente. Tenemos el tiempo prácticamente cumplido. El siguiente oyente, una breve pregunta, por favor. ¿Soy yo? Sí, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Buenos días. Verdaderamente veo que tiene el Espíritu Santo ante tanta sutileza que va descubriendo. Mire, sería una traidora si me callo lo que tengo que decirle. El Señor me dejó recuerdo que fue un 1 de mayo, ver en el cielo una cruz blanca hecha de nubes, y me llevó una alegría tal y una elevación que bueno, yo me transformó, viví unos días de alegría exultante verdaderamente, y quisiera que el otro día oía un sacerdote decir que es muy difícil vivir la cruz de gloria y que es más fácil ver la pasión cuando en Semana Santa y eso nos metemos más, pero que era más difícil pensar en el otro. Pues yo quisiera animar a las gentes a que abriesen los brazos y mirasen por la ventana al cielo y a ver qué les deja sentir el Señor en esa gloria de la resurrección. Bien, y bueno, encantado de oírle, Padre. Muchísimas gracias. Señor nos bendiga a todos. Bien, tenemos ya nuestro tiempo cumplido. Agradecemos a todos los oyentes vuestra fidelidad, también a aquellos que habéis participado con vuestras llamadas. Con la gracia del Señor continuaremos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.